tarde, noche. Tarde, noche. Bienvenidos a todos. El objetivo de la plática es dar una idea aproximada de lo que es la terapia celular. Terapia celular significa la utilización de las células para mejorar las condiciones del cuerpo. Hay que recordar que el único que puede curarse a sí mismo, ¿quién es? El propio cuerpo. ¿Sí? Es algo que se les olvida a los pacientes, y lo más triste es que se les olvida a los doctores, porque algunos doctores piensan que curan cuando operan o cuando dan medicinas, y lo único que hacen que es simplemente a veces es tratar de mejorar las condiciones propias del cuerpo, porque el único que puede repararse a sí mismo, ¿quién es? El propio cuerpo. Entonces nosotros como pacientes y como doctores lo que tenemos que hacer que es tratar de facilitarle al cuerpo lo que requiere para que pueda tener la capacidad de repararse. Entonces aquí es donde viene la utilización de las células que algunos llaman células madre, que lo utilizo para que lo sepan el término, pero que realmente es un término inapropiado. No es correcto utilizar el término células madre, porque realmente las células madre no existen en el sentido estricto médico, ¿sí? Pero sí existen como un término, una utilización para uso. Y por eso me gusta decir sueño, mito o realidad. ¿Sí? Primero que todo, si me dicen, oye, ¿cuál es la forma o la receta para fabricar un ser humano? Se necesitan varios litros de agua, muchos kilos de carbono, nitrógeno, oxígeno y fósforo, una pizca de potasio, azufre, cloro, sodio, y ya está. Bueno, por más que lo revuelvas, nunca va a salir un ser humano. Pero de esto estamos compuestos, ¿cierto? Es decir, de esto estamos compuestos, pero por más que lo revuelvas, nunca va a salir un ser humano, porque realmente es otro concepto. Ya si me dice, oye, vamos a fabricar unos 70 kilos, a lo que aspiro a llegar, pero todavía no llego. ¿Sí? Son 49 litros de agua, 13 kilos de carbono, vean lo que se requiere. ¿Sí lo ves? Y los juntas y no haces una carne asada. Es decir, por más que lo hagas, de eso está compuesto el ser humano. El ser humano no solo son ¿cómo se llama? Elementos, no solo son calcio, fósforo, entonces, sino realmente es todo un ente que algunos creerán en Dios o no, ¿cierto? Pero que tiene no solo es esto, sino también es energías, que es algo de lo que poco hablamos. La que sigue, por favor. Y esta es la unidad estructural de cualquier ser vivo, es la célula. La célula es la unidad estructural y funcional más pequeña que existe. Esta es la base del ser humano, que es la célula. La que sigue. Y existen organismos que son unicelulares, como las amibas. Es decir, las amibas son un ser vivo unicelular, es decir, solo tiene una célula. Pero la gran mayoría, que son multicelulares. Pero el hecho que una célula, ¿sí?, sea un ser humano, sea un ser vivo, confirma de que es la unidad mínima viviente conocida hasta el momento. La que sigue, por favor. Al ser humano lo componen entre 10 y 100 millones de células. ¿Sí? Eso es lo que compone el ser humano. ¿Sí? Y existen alrededor de 200 tipos diferentes de células. Es decir, las células del corazón solo existen en el corazón. ¿Sí? Algunas células renales solo existen en el riñón. ¿Sí? Algunas células pulmonares solo existen en el pulmón. Pero algunas células existen en varios órganos o en varios tejidos. Si juntamos todos, ¿sí?, existen 200 tipos diferentes de células. Lo interesante es que cada célula tiene su propia información. ¿Sí? Es decir, una célula no tiene toda la información del cuerpo, solo tiene la información para la que está desarrollada. ¿Sí? La que sigue. Y todas derivan de una sola célula, que esa es realmente la célula madre. Es decir, cuando se une el espermatozoide con el óvulo, todas vienen desde ahí. Un solo tipo, una sola célula da origen a 200 tipos de células diferentes en el cuerpo a través del tiempo. La que sigue. Cada célula mide 1/100 de milímetro. Yo se las pongo bien sencillas. Si cada una de nuestras células fuera una persona, cubriríamos un área mayor a México. Para que vean lo interesante que es el complejo de nuestro cuerpo humano. Y es increíble cómo
estamos tan bien hechos y a pesar de eso no lo acabamos, con malos hábitos. ¿Sí? Increíble. ¿La que sigue, por favor? Como les comentaba, algunas células solo se encuentran en un cierto tejido, las del hígado, las del corazón, pero otras muchas se encuentran en muchos tejidos, como son los fibroblastos, que son los que hacen el tejido conectivo, el cartílago, por ejemplo, se encuentra en varios tejidos, o las endoteliales, que son las de las arterias o venas. ¿Sí? Esas se encuentran en muchos tejidos. ¿Sí? La que sigue, por favor. ¿Sí? Las células, lo interesante de esto, las células se organizan en tejidos, los tejidos se organizan en órganos y los órganos se organizan en sistemas. Vean lo complejo del cuerpo humano. ¿Sí? Y obviamente los sistemas son los que conforman al organismo. ¿Sí? Y lo interesante, si me está Ramiro, el éxito de las células o del cuerpo humano, ¿en qué se basa? En dos tipos de situaciones. Una es organización y la otra es comunicación. Las células tienen que estar bien organizadas y bien comunicadas para mantener al cuerpo humano sano, para mantener al cuerpo humano en algo que se llama homeostasis, es decir, en equilibrio. ¿Sí? La que sigue. Cada célula tiene su propia información. Es lo interesante de esto. La que sigue, por favor. Voy a mencionar mucho. Y si me dicen, oye, ¿cuántos millones de neuronas existen? 86 millones de neuronas. Y vean cómo cada neurona se conecta con 10 a 200,000 neuronas. Es decir, es bien interesante la comunicación que existe en el cuerpo humano. ¿Sí? Y ya se hablan de millones, pues ya ni les digo, ¿verdad? Para que sigue, por favor. Y lo más interesante es que dicen, y eso me da mucha tristeza todavía, sobre todo con mucha gente mayor, que está orgullosa porque dice, no, aquí yo tengo mi neumólogo, y luego tengo mi cardiólogo, y luego tengo mi neumólogo, y luego tengo mi reumatólogo, y le digo, ¿y si hablan entre ellos o no se hablan? No sé. No, cada quien ve el cuerpo como si fuera un solo sistema, y no es así, porque el mismo sistema se comunica con otros sistemas. Es decir, cuando ven un paciente internado, a veces me da pena, pero cada quien escribe su nota y da su medicamento y no toma en cuenta a los otros doctores, ¿o no? Aquí los doctores lo van a decir, pero es cierto, no es cierto. Sí. Y yo les digo, ¿y quién está a cargo de todo su cuerpo? No, pues cada quien tiene su responsabilidad. No es así. Tienen que tener un médico de base. Y el médico de base es el que determina qué medicamentos sí y qué medicamentos no. Y la medicina que tenemos actual, ¿cuál es? Separar sistemas. ¿Sí? Internas en cualquier hospital grande y los pacientes están orgullosos porque tienen 5 o 6 doctores, aunque no se hablen entre ellos, porque es cierto, es triste, pero es cierto lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Es decir, alguien siempre tiene que tener control del paciente. Generalmente en gente mayor yo les digo un geriatra o un internista. Si es un niño es un pediatra, y que el pediatra le hable a los otros, pero que el pediatra esté a cargo. Alguien tiene que tener cargo. ¿Por qué? Porque si no, cada quien da órdenes de su sistema, pero no a los otros sistemas. ¿La que sigue? Un ejemplo de comunicación muy interesante es el que dan los esteroides. Yo creo que todo el mundo ha hablado de escuchar de la cortisona. ¿Sí? Bueno, la cortisona son esteroides aproximadamente. ¿Sí? Se usan para el sistema inmune, pero derivan del sistema endocrino. O sea, para que vean la comunicación que existe entre los sistemas. ¿Sí? Nosotros lo utilizamos mucho para bajarle las defensas al paciente o mejorarle las defensas al paciente aparentemente. Pero a pesar de que intervenimos en el sistema inmune, deriva el sistema endocrino. Para que vean la comunicación que existe entre los tejidos. La que sigue, por favor, o entre los sistemas. Y aquí la pregunta interesante es, ¿qué es salud? Salud es, el ser humano, según la OMS, se encuentra siempre en estado continuo que se tiene que adaptar a los cambios a su alrededor, y esa capacidad de adaptación es vital para mantener el estado de salud. Es decir, la salud no solo es la ausencia de enfermedad, sino también es el estado de bienestar físico. Y el criterio de equilibrio y respuesta adecuada es fundamental para conservar el estado de salud. ¿Y quiénes creen que son los responsables de mantener ese sistema de equilibrio? Las células madre. ¿Sí? Las células madres son las que se encargan de mantener ese equilibrio. ¿Sí?
Las células madre, ¿sí?, son las que son esenciales para este movimiento armónico y equilibrado. ¿Sí? La que sigue, por favor. ¿Sí? ¿De dónde deriva el término? ¿Sí? Es desde 1998. ¿Sí? Y lo más interesante, yo siempre les digo, es, madre solo hay una, pero células madre hay muchas. ¿Por qué? Porque derivan de varios tejidos, no solo es una. La que sigue, por favor. ¿Qué significa, o cuando hablamos médicamente, qué es una célula madre del cuerpo? ¿Sí? Tiene que tener dos características esenciales. La primera es que tenga capacidad de hacerse otra vez célula madre. Y la otra es que pueda diferenciarse en una célula más especializada. ¿Sí queda claro? Es decir, esa es realmente una célula madre. ¿Sí? Que el término está mal usado, pero lo voy a usar todavía. ¿Siempre? Pero célula madre es aquella célula que tiene capacidad de reproducirse en otra célula o diferenciarse en una célula más especializada. ¿Sí? Entonces las células madres son básicas para el equilibrio del cuerpo humano. ¿Sí? ¿La que sigue? ¿Sí? Y lo que les comentaba, madre solo hay una, pero células madre hay muchas. ¿Por qué? La que sigue, por favor. ¿Sí? Primero hay que a ver, las células madre, por su potencialidad, por su capacidad, ¿sí?, se dividen en totipotenciales, es decir, las que tienen mucha capacidad de diferenciación, pluri, que tienen mucha pero menos que la totipotencial, multipotencial, oligopotencial y unipotencial. Es decir, hay células que tienen capacidad de diferenciarse casi en cualquier tipo de célula, pero hay unas que solo pueden diferenciarse en un solo tipo de célula. Eso es lo interesante de esto. La que sigue. Y si pudiéramos hablar por dónde están localizadas, alguna gente habla de las células embrionarias. Las células embrionarias son las que derivan realmente del embrión, ¿sí? Pero del embrión significa antes de los 2 semanas. Entonces, esas células realmente casi no se usan. ¿Por qué? Porque realmente sería matar a un ser humano, ¿no?, para tomar sus células. ¿Sí? Las que más usamos, ¿cuáles son? Las adultas. Y las adultas no son pluripotenciales, son múltiples, es decir, no se diferencian en todos los tejidos celulares, pero se diferencian en muchos tejidos celulares. ¿Sí queda claro? Entonces, generalmente, o con cuáles estamos trabajando nosotros, con estas, con las adultas. Si me dicen, oye, es que yo tengo las células de mi hijo, de mi sobrino, lo que ustedes me digan, bueno, a pesar de que son del nacimiento, siguen siendo de la misma capacidad del adulto, no son diferentes. La única diferencia, si lo quieren ver así, pues es que están más jóvenes, ¿verdad? Están más jóvenes, pero su capacidad de diferenciación sigue siendo exactamente la misma. ¿La que sigue? Y hay unas muy interesantes, que son las de laboratorio. Estas fueron las que ganaron el premio Nobel en el 2016. Es decir, fueron unos doctores, ¿sí?, que quitándole piel a un paciente o incluso células de la sangre, las regresaban, ¿sí?, genéticamente en base a virus, les inyectaban virus y a esas células las hacían otra vez células madre, a pesar de haberse ya diferenciado. ¿Sí? Estas son muy interesantes en el aspecto laboratorio, pero ¿por qué no se usan en humanos todavía o están en experimentación? Porque estas células, como las regresan al estado que tenían previo, pueden regresar a ser tumor. Estas se pueden hacer tumor, ¿sí? Las que utilizamos de adulto o las que utilizamos de niños o de fetos no se pueden hacer tumor. Es decir, esas ya están diferenciadas, o sea, no se diferencian a tumores. Estas células sí se pueden diferenciar a tumores, por eso están en investigación, ¿sí? Pero lo interesante de este tipo de células es que se pueden diferenciar en lo que tú quieras. ¿Sí me explico? El chiste es poderlas manejar, que no se diferencien en cosas que tú no quieres, ¿sí? Por eso son totalmente de laboratorio todavía, ¿sí? Entonces, si alguien escucha que dice, no, es que si le pusieron terapia celular y se hizo un tumor, no es cierto, ¿sí? A menos de que haya sido de estas, que estas realmente no hay en México todavía para uso en humanos, ¿sí? Lo que sí puede ocurrir, les voy a decir qué sucede. Si alguien tiene un tumor o un cáncer y tú le haces terapia celular, ¿qué sí puede ocurrir?
se incrementa el cáncer, o se incrementa el tumor. Por eso todo tiene indicaciones y tiene contraindicaciones. ¿Sí? La que sigue, por favor. Las células madre, vean lo interesante, apréndensela. Esta siempre es interesante. Si me dicen, amigo, del cuerpo humano, ¿qué porcentaje son células madre? El 0.2%. O sea, es un porcentaje exageradamente bajo, ¿sí? Que realmente son células madre. Pero no me van a creer, con esto el cuerpo tiene capacidad de mantenerse, ¿sí? Porque se van reproduciendo, ¿sí? Y van saliendo en base a la necesidad. La que sigue, por favor. ¿En dónde se localizan? La que sigue. Por eso le digo que hay muchas células madre, ¿sí? Porque se localizan en todos los vasos sanguíneos, ¿sí? Cerca de los vasos, la que sigue, por favor. Cerca de los vasos sanguíneos existe este tipo de células. Está en inglés, pero es que esa es la estructura que existe. Cerca de los vasos sanguíneos existen estas células, ¿sí las ven? Estas células que están pegadas a los vasos sanguíneos son las que responden al daño, ¿sí? Se llaman pericitos, es decir, están alrededor de los vasos sanguíneos. Pero estas son las células realmente que son células madre. Por eso, en cualquier tejido que tenga vasos, puede haber células madre. Si no existen vasos, difícilmente van a encontrar células madre, porque están alrededor de los vasos sanguíneos. La que sigue, por favor. ¿Son estas células? Pegadas a los vasos sanguíneos. ¿Y se localizan mediante prueba microscópica en base a de sangre? No, las descubrieron a través del laboratorio cuáles eran las células que reaccionaban o que se portaban como células madre. Ahorita viene más adelante. Es muy buena la pregunta. La que sigue. El ser pericitos, es decir, estar alrededor de los vasos sanguíneos, explica por qué funcionan. Es decir, en base a una lesión es cuando funciona. Si está bien sano, me decía mi sobrino, que es doctor, dice que yo me puedo poner células, ¿me va a funcionar o no? No vas a notar. Tienes 24 años, 25 años, ¿qué quisiera yo tener esa edad? ¿Estás sano? ¿Sí me explico lo que me refiero? Tú te inyectas células y no vas a notar diferencia. ¿Por qué? Porque está sano, ¿sí? El chiste es el que no está sano. Ese es el que puede notar diferencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque mientras esté sano, si lo quieren ver así, están dormidas. Ellas responden exclusivamente al daño. Es decir, cuando existe un daño en los vasos, ellas salen al rescate, ¿sí? Entonces, por eso el que está sano no va a notar diferencia. La que sigue, por favor. Y vean lo interesante, ¿sí? Cuando tú naces, tu 100% de células las tienes presentes. Obviamente no el 100% son células madre, me refiero. Tú naces con el 100% de tus células madre. A los 18 años ya solo te quedan el 40% de células. A los 30 años, solo el 25%. ¿Sí? Arriba de 60 años ya solo te queda un 5% de células con las que naciste. O sea, de ese 0.2. De ese 0.2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la semana pasada le inyecté a un señor de 80 años células, ¿sí? Y le digo, ¿sabe qué? No va a tener, ¿verdad? ¿Qué hago? Las pido de banco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este señor difícilmente va a tener células madre, ¿sí? Por la pura edad, ¿sí? Por eso, y si lo checan, hablen con cualquier doctor y le dice, oye, se fracturó el brazo mi nieto, ¿cuánto se va a tardar en repararse? ¿Qué edad tiene? 5 años, cállate, en un mes está listo, ¿sí? No, es mi compadre, tiene 80, dale 3 meses. ¿Es cierto o no? La capacidad de recuperación de los tejidos tiene que ver mucho con las células que tú tienes, porque son las que realmente te van a reparar. El problema es que los doctores, ¿sí? Pensamos que somos magos y que le ponemos una placa y ya va a sanar. No, ¿sí? Cuando ponemos una placa estabilizamos y ayudamos a que el hueso se repare, ¿sí? Porque mejoramos las condiciones del hueso. Pero si el señor tiene 60 años, se va a tardar más en recuperar que el que tiene 5. Al que tiene 5 ni lo operes, ¿sí? Al que tiene 5 años le pones un yesito y se regenera.
¿Por qué? Porque miren la reserva que tiene de células. Yo estoy en esto, más o menos en los 30. Que quisiera dar. La que sigue, por favor. Yo no veo a nadie arriba de 30. Lo interesante es lo que comentaba usted. Es decir, existe un sitio de lesión y el pedicito, que es la célula madre, ahora sí se hace algo que se llama mesenchymal stem cells en inglés, que el nombre en español es una célula mesenquimal del adulto. Ese es el nombre correcto de la célula madre. Es una célula mesenquimal del adulto. ¿Sí? Ese es el nombre correcto. ¿Sí? Esa célula mesenquimal del adulto se vuelve una célula mesenquimal del adulto, ahora sí que regenera. ¿Por qué? Porque estaba dormido, porque no había lesión. Lo que despertó, ¿qué fue? La lesión. La lesión es lo que repara. ¿Sí? Es lo que inicia el proceso. ¿La que sigue, por favor? ¿La que sigue, por favor? Y si me dicen, quédense con esta gráfica. Esta es la gráfica más importante que quiero que conozcan. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? La inflamación. ¿Sí? Estamos hablando del adulto, ¿sí queda claro? ¿Sí? Acuérdenme cambiar el español, ¿no? Ya la tengo en español y no le he cambiado. Sí, no le he cambiado, pero sí la tengo en español, mejor de cambiar. ¿Sí? En el adulto, ¿sí?, ocurre una inflamación. Inflamación significa golpe, caída, fractura, enfermedad aguda. ¿Sí? ¿Sí? Y al haber una lesión, ¿sí?, obviamente, ¿qué empieza? Un proceso de regeneración. Es decir, el cuerpo intenta reparar. ¿Sí? Al intentar reparar, si no tiene muchas células de reparación, ¿qué ocurre? Una fibrosis, una cicatriz. Y la cicatriz no es buena, porque la cicatriz deja un daño residual. Por eso existe mucha gente, ¿sí?, que se lastima la rodilla y me dice, no, me lastimé, ya no me recuperé, pero me tomo diclofenaco todos los días y la hago. O me tomo ketoprofeno, me tomo Dolac todos los días y con eso hago una vida aceptable. ¿Qué estás haciendo? Ocultando dolor. Y segundo, la inflamación aguda es un proceso natural de reparación. Es un proceso natural de reparación. La inflamación aguda es un proceso natural de reparación. Pero como duele y el paciente no quiere que le duela, ¿qué le dan los doctores? Antiinflamatorios. ¿Y los antiinflamatorios qué creen que hacen? Disminuyen el proceso de inflamación. No en todas sus etapas, ¿eh? Sí, también es cierto. No en todas sus etapas, pero en parte sí. Entonces, al inhibir el proceso de reparación, ¿qué creen que ocurre? El cuerpo nunca se termina de reparar. Por eso, el dar antiinflamatorios continuos, ¿sí?, lo único que hace es entorpecer al cuerpo a que se recupere. ¿Sí? Entonces, por eso a mí no me gusta dar mucho antiinflamatorio, porque sé que inhiben el proceso natural de reparación. Otra cosa es la inflamación crónica. La inflamación crónica sí es mala, pero la inflamación aguda es el proceso del cuerpo que se quiere reparar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vean la misma, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es, la inflamación, el proceso natural del cuerpo no lo podemos, ¿sí?, iniciar, no lo podemos eliminar. El proceso que es igual aquí o acá. Pero si nosotros le agregamos factores de reparación, ¿qué creen que ocurre? La cicatriz va a ser menor. Es lógica elemental. Es lógica elemental. Como si fueras, prácticamente le inyectas células para tratar de volver a que sea niño, ¿verdad? Eso es lo que ocurre con este tipo de lesiones. Entonces lo que hacemos que es aumentarle factores de reparación para que la cicatriz sea menor. Si la cicatriz es menor, ¿qué significa? El cuerpo sí se reparó. Entonces si el cuerpo se repara, ya no necesitas antiinflamatorios, no necesitas analgésicos, el cuerpo se reparó. Díganme qué niño está tomando diclofenaco todos los días, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene mucha capacidad de reparación. La que sigue, por favor. Entonces, si lo ven así, las células madre tienen que tener capacidad de proliferar, autosustentarse, producir nuevas células, regenerar tejido y ser flexibles. La que sigue, por favor. Pasen, tomen asiento, por favor. Sí. Si les doy lo mismo, las células madre más estudiadas, ¿de dónde son? ¿O cuáles son las células madre que tú más usas? Las más estudiadas, obvio, ¿verdad? Que son las de médula ósea y las de grasa. ¿Sí? Si me dice, oye, amigo, pues yo estoy gordo, soy un banco de células, ¿verdad?
Sí, pero son células enfermas. ¿Sí me entiendes a lo que me refiero? Eso es lo que ocurre con la obesidad. La obesidad es un estado en el cual las células no responden, porque las células tienen una inflamación crónica, no aguda, ¿sí? Entonces, no sé si les ha tocado, han escuchado el experimento del sapo, de la rana, ¿no? Que lo meten en un sartén con agua y le empiezan a elevar poco a poquito la temperatura. Pues se va adaptando y se va adaptando y se va adaptando y no salta, ¿sí? Porque se va adaptando a la temperatura. Así es el cuerpo humano, se adapta a los cambios crónicos y se adecua y no, ni para adelante ni para atrás, estás estancado, ¿sí? En cambio, si a la rana le pones la misma temperatura, de un solo golpe brinca, ¿sí? Porque no la llevaste poco a poco. Así es el cuerpo humano, ¿sí? El cuerpo humano tiene una capacidad infinita de repararse, pero si te lo llevas poco a poco, se va adecuando a los cambios y ya no intenta repararse, porque se va adecuando, ¿sí? Entonces, las más estudiadas son las de médula ósea y grasa, que realmente son las que nosotros más usamos. También existen mucho las de pulpa dental, ¿no? La de diente, ¿sí? Las de cordón umbilical son otras que se utilizan mucho, ¿sí? En general en México, para uso autólogo, es decir, del propio paciente, las más usadas son las de médula ósea y grasa. Sí, yo quiero preguntar, en las neuronas, las células del cerebro, sí se duplican. Ahorita viene, sí. Sí, porque Muy limitado. Sí, porque yo me acuerdo que antes se decía que con las que nacíamos, con esas moríamos. Muy limitado, pero ahorita viene. No. Sí, pero muy limitado. ¿Sí? Obviamente existen en todos lados, ¿verdad? Y el cerebro, y de todos lados existen prácticamente. Las menos estudiadas son corazón, pulmón y páncreas. ¿Sí? ¿Para qué sirven las células madre? Que no me gusta el término, pero son células mesenquimales del adulto. Cuando diga células madre significa células mesenquimales del adulto. ¿Queda claro? ¿Sí? Sirven para reparar. Principalmente piel y huesos son bien fáciles de apreciar. Yo creo que todos hemos ido a la playa, ¿no? Te das una quemada y a las 3 semanas estás como nuevo, porque las células del epitelio se reproducen muy rápido. Las células de hueso también. Lo que me preguntaba ahorita usted, las de cerebro batallan, las de corazón batallan, hígado mejor, fíjense, el hígado se regenera más rápido, ¿sí? Y la otra es regeneración, es decir, una fuente de reemplazo de células. ¿Para que sigue? Es decir, si me dicen, oye, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que nos hace mantener un buen estado de salud? Son las células. Las células mesenquimales del adulto son las que hacen que el cuerpo se mantenga regenerándose cada día, cada día, cada día. Por eso a mí me da pena. Ayer que me dijo un paciente, es que me dijo un doctor que no existía lo de las células madre, que era puro cuento. Le digo, discúlpame, lo que pasa es que el doctor no sabe. No tiene derecho a saber todo, ¿verdad? No tiene obligación de saber todo, pero el doctor no sabe. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Yo no sé qué sucede en este tipo de cosas. ¿Sí? Aquí está la doctora y otros doctores que me pueden decir, y es una teoría que yo tengo, no sé si es cierto o no, a lo mejor estoy equivocado. Pero es que la educación de los médicos está dado de dos tipos de fuentes. Las fuentes de educación médica están dadas por dos factores o dos tipos de fuentes, ¿sí? Las universidades y los maestros, y las otras que son las casas farmacéuticas o comerciales, que casi son lo mismo. ¿Por qué? Porque nos educan a dar medicamentos, nos educan a operar, ¿sí? Se las pongo bien sencillos. Ustedes dicen, oye Ramiro, ¿quieres ir a un curso de células? ¿Quién te puede pagar el curso? Nadie me lo paga, ¿eh? ¿A qué casa farmacéutica le interesa que yo aprenda esto? A ninguna, no es negocio, ¿sí? Pero si yo les digo, quiero poner prótesis de disco, ¿saben cuántas casas me llevan a cualquier lado del mundo? Todas las que yo quiera, ¿verdad? Nada más les hablo, quiero poner su prótesis, les prometo 10 prótesis y me llevan a cualquier parte, ¿o no? Así sucede. ¿Sí? Entonces, mientras no te paguen un curso, no van a conocer este tipo de terapias, porque no se los pagan. Triste, pero es cierto. ¿La que sigue, por favor? Entonces, la célula mesenquimal del adulto se puede hacer cartílago, músculo, tejido, ¿sí? Aquí viene, que comentaba usted, los astrocitos son células del sistema nervioso. La que sigue, por favor. Algo muy interesante es las que más rápido se reproducen, ¿cuáles creen que sean? Las células de la sangre. La que sigue, por favor. Vean, cada segundo se reproducen 2 millones de células rojas.
2 millones de células rojas, de glóbulos rojos se producen cada segundo. Equivale a 40 estadios BBB, ¿sí? En clásico, ¿no? Porque ahorita que juegan los Rayados está vacío, ¿verdad? Pero lleno, sí está vacío, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, imagínense que cada segundo se producen 2 millones de glóbulos rojos. ¿Quiénes creen que son los responsables de hacerlos? Las células. Son las que controlan eso, ¿sí? Entonces, el doctor que no cree en las células madre, pues no cree en esto. No cree que cada segundo nos hacemos y se mueren 2 millones de eritrocitos de glóbulos rojos. La recibe, por favor. ¿Y esta capacidad de adaptación de quién depende? De las células madre. La recibe, por favor. Y en la médula, vean lo que representan las células madre, es 0.01%, si lo quieren ver así, es decir, existen muy poquitas células madre. Lo que es un hecho es que nadie sabe cuántas se necesitan para reparar una lesión. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Porque si usted me dice, oye, Rodrigo, para un paciente con una artrosis de rodilla, un desgaste de rodilla, ¿cuántas células le pones? Si son de banco, ya sé, 50, 100 millones. ¿Sí? Si son propias, pues no sé, porque no sé cuántas le voy a sacar. No sé qué capacidad de reproducción tengan sus propias células. Es decir, es difícil hacer estudios totalmente ciertos, o algo que se llama medicina basada en evidencia, cuando cada paciente es diferente. ¿Sí? No es lo mismo un paciente de 20 años, obeso, que no hace ejercicio, que alguien de 20 años que hace ejercicio y se lastimó. ¿Sí? O alguien de 60 que tiene diabetes, hipertensión, de alguien de 60 que está entero. Cada quien tiene su propio potencial de células. Pues este tipo de medicina es una medicina muy personalizada. La que sigue, por favor. Las células, hay unas células que son de la sangre y no son células madres, se llaman, ahí es donde viene todavía el término más complejo. No son células madres, son células progenitoras. Es decir, no son células madres. Esas nada más hacen sangre, entonces no son células madres, son células progenitoras. Entonces todavía complica más el concepto. ¿Sí no te creo que me refiero? ¿Sí? Y por ejemplo, las que guardan el cordón generalmente son hematopoyéticas. Es decir, cuando se me dice, oye, guarda el cordón, yo guardé el cordón para uno de mis hijos, para los otros no. Le digo, me arrepiento porque se los voy a guardar a los otros. ¿Por qué? Porque lo único que perdería es dinero. Pero esas células de cordón sirven para enfermedades hematopoyéticas, es decir, enfermedades de la sangre. Si ustedes me dicen, oye, es que yo tengo la sangre de mi sobrino, de mi tío, de mi hijo, lo que sea, cero. Utilicen las suyas o utilicen de banco, porque son exactamente iguales. ¿Sí? Las que guarden de un cordón, déjenselas para esa persona. ¿Sí? Déjenselas para esa persona. Si son para ustedes, si no son de ustedes, las que tienen guardadas, utilícenlas para alguien más. ¿Sí? La que sigue, por favor. Algo interesante también es que nadie sabe cuánto duran conservadas en frío. ¿Sí? Y lo que sí es que es un hecho contra otras enfermedades. No contra todas, pero son un seguro. La que sigue, por favor. Hablando de hueso, no sé si sepan, pero el hueso cambia el 10% cada año. Es decir, si ustedes me dicen en los siguientes 10 años van a tener un 100% de huesos diferente al que tienen ahorita. Pero el recambio de huesos es 10% por año. ¿Quién cree que se encargue de ese recambio? Una célula madre. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Lo que me comentaba usted, ¿se crean nuevas neuronas en el cerebro? Sí, pero son muy pocas. O sea, si me dice la capacidad de regeneración del tejido neurológico, del tejido de las células nerviosas, es comparado con piel, comparado con hueso, pero aún así tienen capacidad. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. ¿Y por qué tienen interés? Yo creo que sí, la pregunta es porque existen muchas enfermedades actualmente como Alzheimer y Parkinson. Sí, bueno, mi interés es porque como a veces trato a grupos de adolescentes, muchos chicos creen que ahora, que aunque como ha habido artículos, a lo mejor irresponsables que dicen, sí, las neuronas se regeneran. Entonces, de ahí se toman de que para seguir fumando, para seguir drogándose, porque el cerebro se regenera. No. La que sigue, por favor. La que sigue. Es que bien interesante.
Santiago Ramón y Cajal, un doctor que en 1906 dijo que las neuronas no se regeneraban. Vean cuándo, en 1906. ¿Sí? La que sigue. Vean lo que dijo en 1913. Dijo, una vez terminado el desarrollo, la fuente de crecimiento y regeneración de los axones y dendritas, es decir, las células de tejido neurológico, ¿sí?, se mueren y no se pueden regenerar. Eso lo dijo hace más de 100 años. Y para muchos doctores esto sigue siendo cierto, porque lo dijo alguien de mucha reputación hace más de 100 años. Pero vean lo interesante que dijo el mismo Ramón y Cajal, la que sigue, por favor, porque no deja de ser un científico muy interesante. Dijo, corresponde a la ciencia del futuro cambiar, si es posible, este duro decreto. Es decir, dijo, eso es lo que yo creo, no sé si en un futuro lo vayan a cambiar o no. Bueno, pues hay doctores que todavía no creen, 100 años después. Es increíble, ¿sí? Pero así somos los médicos, nos enseñan en la escuela y nos la llevamos, los maestros así le dijeron y así es. La que sigue, por favor. ¿Sí? ¿Y cómo podemos saber realmente que existen células nuevas? Primero es que obviamente tenemos que comprobar que indudablemente es una nueva, ¿sí?, y tener la evidencia de que una se hizo dos. La que sigue, por favor. Y eso, en 1984 iniciaron los estudios, en 1994 ya se demostró que existía ese cambio celular, es decir, que sí existían nuevas neuronas. La que sigue. En el 98 todavía pudieron comprobarlo en el humano, y aún así, después de 20 años, todavía no se cree para muchos, ¿sí? La que sigue. Pero ya está demostrado que se crean neuronas en 2 zonas del cerebro, ¿sí?, pero se producen muy pocas. Esa es la realidad, ¿sí? La que sigue, por favor. Tomemos 210 Avenida Gonzalitos, Monterrey. Sí, no sé si sepan, pero los estudios que se hacen en el laboratorio, ¿sí?, para sacar un medicamento, ¿sí?, para sacar un medicamento se tiene que hacer un estudio basado en evidencia por más de mucha gente estudiando, ¿sí?, y esos estudios cuestan millones de dólares, millones. Sacar un medicamento cuesta millones y millones de dólares. Se calcula que no menos de 100 millones de dólares cuesta sacar cada medicamento, ¿sí? Sí. Entonces, cuando tú me dices, oiga, mire, ¿por qué no hay estudios, ¿sí?, de las células madre tan buenos como lo hay para medicamentos? Porque las células madre no las puedes patentar, ¿sí? Entonces, como no las puedes patentar, ¿a qué laboratorio le interesa hacer un estudio de 100 millones de dólares? Si no lo puedes patentar, todo es dinero, ¿sí? Entonces, como no las puedes patentar, pues a nadie le interesa, ¿sí? Igual sucede con el plasma rico en plaquetas, nadie lo puede patentar, entonces a nadie le interesa hacer un estudio de 1000 pacientes, o del ozono, o de los magnetos, siempre con todo lo que ustedes ven alrededor de medicina, que para algunos les funciona y para otros no, pero es válido, ¿sí? No, nunca van a encontrar un estudio basado en evidencia, porque para hacer un estudio basado en evidencia necesitas cientos de personas, y esos cientos de personas significa estudiarlos a través de los años, que cuesta muchísimo dinero. Se lo pongo bien sencillo: la condroitina y glicosamina, el colágeno, nunca van a encontrar un estudio basado en evidencia de que sirve. ¿Por qué? Porque no hay patente. Como no hay patente, ¿a qué laboratorio le interesa hacer un estudio de este tipo? Ninguno. No van a ganar nada, van a gastar dinero, ¿sí? Por eso es que los medicamentos o las casas farmacéuticas son las que manejan este tipo de estudios. ¿Para que sigue, por favor? Lo que sí es un hecho, por ejemplo, este es 2014 y 2017. Ya le tengo que actualizar a 2019, ya me regañó la doctora. Vean cómo pasó de 4.300 estudios, 4.349 a 6.080 estudios en 3 años, ¿sí? Y ya va como en 8.000. Es decir, las células, cada vez hay más estudios para tratar de demostrar su eficacia. ¿A qué sigue, por favor? Hay algo que se llama clinical trials. Clinical trials significa todos los estudios que están avalados por el gobierno de Estados Unidos, ¿sí? Si ustedes meten el término célula madre, 4.500 estudios. Es decir, ningún medicamento tiene tanto, ¿eh? El que ustedes me digan, el más nuevo, no tiene más de 4.000 estudios. Dejo nunca, ¿sí? Lo sacan con 2 estudios, ¿sí? Pero bien hechos, obviamente, con mucho dinero, ¿sí? ¿A qué sigue, por favor? Si meten
mesénquimal stem cells y columna hay 6 estudios. La que sigue. La que sigue, por favor. Uno de los estudios que más he estudiado es en disco, por ejemplo. En disco hay estudios de que inyectas propio cartílago, inyectas células directas, es decir, hay muchos estudios acerca de columna. La que sigue, por favor. Pero a mí me gusta, esta foto está bonita. Es un ratón que le hace crecer una oreja. Es un estudio real. ¿Sí? Es decir, ¿qué significa medicina regenerativa? Medicina regenerativa, nosotros realmente me da pena decirlo, pero es cierto, lo tienen que saber ustedes. La más sencilla terapia de la medicina regenerativa es usar células. Es lo más fácil, lo más sencillo en lo que es medicina regenerativa. Lo más avanzado que es biomateriales, ingeniería de tejidos, ingeniería de órganos, biología celular y molecular. Es decir, nosotros hacemos lo más sencillo. ¿Sí? Hay laboratorios en Estados Unidos que ustedes dicen, les hacen una tráquea con sus propias células, les hacen una vejiga con sus propias células, les hacen un uretero, que es el cordón del, ¿sí? Con sus propias células. ¿Sí? ¿Para quién? Para pacientes que les quitaron por cáncer de la vejiga, que les quitaron por algún tumor el uretero. Con sus propias células hacen un nuevo tejido, porque son tejidos huecos. Todo lo que sea hueco es fácil de hacer. ¿Qué es complicado? Hacer un riñón, hacer un hígado, hacer un corazón, porque ellas se meten mucha ingeniería. ¿Sí? Pero si me dicen una de las cosas más interesantes que me ha tocado ver, y sobre todo para la gente, es un doctor que presentó un caso que no es el único, pero me llamó mucho la atención. Es un paciente que tenía una insuficiencia hepática, es decir, el hígado ya no le funcionaba. No conseguía donador, que no es fácil conseguir hígado, si saben, ¿verdad? El riñón es más fácil, pero el hígado es difícil, y el riñón también es difícil. Entonces lo que hicieron fue quitarle el hígado a un marrano. ¿Sí? Le quitan el hígado a un marrano, y al marrano, a ese hígado le quitan todas las células en un proceso que se llama descelularización. Si le quitan todas las células al hígado y solo queda como si fuera un arbolito, ¿no? Los puros vasos, ¿sí? La forma del hígado, pero sin células. Entonces, al paciente, ¿qué le hacen? Le toman una biopsia de hígado, sacan células del propio hígado del paciente y las hacen crecer, las reproducen, ¿y dónde creen que las ponen? Las siembran en el hígado del marrano. ¿Sí? Las siembran en el hígado del marrano. Cuando ya se hace todo el conjunto de un hígado parecido al reptil, se lo vuelven a poner al paciente. ¿Qué ventaja tiene eso? Son sus propias células. Ese paciente no necesita medicamento, ¿sí? Inmune, porque obviamente si le pones el hígado a otra persona que necesita un sistema inmune, tienes que dar medicamentos para el sistema inmune toda la vida. Con esto no, sigue siendo su propio tejido. O sea, para allá vamos. El hígado está del estilo, el riñón está del estilo, el corazón va para allá, ¿sí? Pero eso es otro nivel. Nosotros realmente estamos en el nivel más básico, que es el nivel celular. La que sigue, por favor. Y aún así hacemos muchas cosas que antes no hacíamos. ¿Qué es la terapia celular? Es una estrategia de tratamiento en la cual inyectamos células dentro de un paciente con el objetivo de proveer un reemplazo celular en el tejido dañado, o simplemente liberar factores que favorezcan la reparación. La que sigue, por favor. Esto viene en 2012, ¿sí? La que sigue. Y el doctor que diga que no cree en la terapia celular, que eso no existe, que no existen las células madre, que es puro cuento, que es puro fraude, le quiero decir que existen más de 1 millón de trasplantes de médula ósea, que es una terapia celular. El trasplante de médula ósea es una terapia celular, ¿sí? Lo que pasa es que este ya pasó la prueba del tiempo, ¿sí? Los otros efectivamente están en el proceso de saber indicaciones, a quién sí le funciona, a quién no le funciona y porcentaje de éxito. La médula ósea es un trasplante celular que ya pasó la prueba del tiempo. La que sigue, por favor. Y obviamente es más fácil pensar que sí vamos a reparar que realmente hacerlo. No es tan fácil, ¿sí? Porque son muchos factores, ¿sí? La que sigue, por favor. ¿Sí? Y aquí, siendo claros, si se
checar. Hablando, ¿para qué sirven las células madre? Contra diabetes, insuficiencia vascular periférica, insuficiencia del corazón, ceguera, enfermedades como Alzheimer, Parkinson, desgaste de las articulaciones, ¿sí? Obviamente se han incrementado los experimentos y los tratamientos no aprobados, ¿sí? Pero es una ventana muy interesante que ha dado muy buenos resultados y sigue siendo muy provisoria. Obviamente cuando se logre establecer, ¿sí?, cuáles son las indicaciones reales, las dosis, días de aplicación, obviamente va a haber un cambio en la medicina, ¿sí? Pero ahorita estamos en esa espiral todavía, ¿sí? La que sigue, por favor. Y esta gráfica me gusta mucho porque realmente estoy plenamente convencido de esto. Hay una relación dinero-salud. ¿A qué me refiero? La gran mayoría de la gente está acostumbrada a pagar cuando se siente enfermo. Cuando están sanos nadie quiere pagar. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, nuestra sociedad no está acostumbrada a pagar cuando está sano. Mejor me enfermo y cuando estoy enfermo pago, ¿sí? Algo muy diferente a lo que hacemos con el carro, ¿verdad? No te esperas a que falle, ¿verdad? Lo llevas a mantenimiento antes de que falle. Así es. Pero nosotros no estamos acostumbrados a hacer lo mismo con nuestro cuerpo. La casa no esperas a que se te caiga para levantarla, ¿verdad? Le das su mantenimiento, ¿sí? No estamos acostumbrados a ese tipo, ¿sí? Y yo se las pongo bien sencillas. No te platicaba la semana pasada con alguien del gobierno y le digo, lo que pasa es que tú estás acostumbrado a que si el hospital gasta mucho dinero porque tiene muchos enfermos, le mandas más dinero para que atienda más enfermos. Digo, tú deberías premiarlo por tener gente sana, no por tener gente enferma. ¿Es cierto o no es cierto? Así es, pero no estamos acostumbrados. Nuestro sistema de salud no es así, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es bien difícil establecer una relación médico-paciente, ¿sí?, en este tipo de concepto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si dices, estoy sano, ¿para qué me atiendo? Pues tienes razón. Pero al final de cuentas, lo más fácil sería mantenerte sano para que no te enfermes. ¿Para qué sigue? Hay un protocolo muy interesante, si lo buscan en internet, ¿sí?, como buscan en Clinical Trials, ¿sí?, de Estados Unidos, es el protocolo de Longeveron. El protocolo de Longeveron me gusta mucho porque es un protocolo de una empresa americana, ¿sí?, que Longeveron viene de longevidad, ¿sí?, el nombre de longevidad. Y lo que hacen ellos es aplicar 100 millones de células de banco, la doctora, ¿sí?, son 100 millones de células de banco, ¿sí?, al paciente anciano, que ellos le llaman, en una enfermedad que ellos le llaman fragilidad del anciano. Y me gusta el término porque es cierto, si existe o no existe. El anciano es frágil, ¿sí? Entonces ellos le inyectan 100 millones de células directo en la vena, las utilizan de banco, ¿sí? Y lo que miden, que es, mejora la memoria, mejora la marcha, estado físico general, ¿sí?, buenos resultados a 6 meses, un año, ¿sí? Entonces, obviamente, este tipo de terapias, ¿sí?, siendo estrictos, es para el sano antes de que se enferme, ¿sí? Pero si ya estás enfermo, aplica, ¿sí? Y si me dice, oye, amigo, ¿tú qué sugieres? Pues aquí los que trabajan conmigo saben que yo me inyecto, ¿verdad? Yo me inyecto células, ¿sí? Cada año, cada 2 años, ahí lo voy, 100, 150 millones. La última vez puse 150 millones y me sentí muy mal. Ya le bajé a 100, ¿sí? ¿Por qué? Porque también el protocolo son 100, pero dije, no pasa nada si me inyecto 150 millones, no se pasa. Es una medicina, ¿sí me explico a lo que me refiero? ¿Sí? Entonces ya te das cuenta que 100 millones es un buen término, ¿sí? La que sigue, por favor. Y si me hablan acerca de articulaciones, ¿sí?, ¿la terapia celular puede servir para evitar cirugías? Sí, puede servir para evitar cirugías. Pero puede servir también para mejorar el estado previo a la cirugía. ¿A qué me refiero? Hay desgastes que son de cirugía. Olvídense que esto va a salvar a todos los pacientes, ¿sí? Hay pacientes que son de cirugía, ¿sí? ¿Por qué? Porque un daño biológico se hizo un daño mecánico. Entonces, si es un daño mecánico, ese paciente requiere una reparación mecánica, ¿sí? Olvídense que esto va a evitar la cirugía, no es cierto, ¿sí?
¿Puede evitar algunas? Sí, puede evitar algunas. ¿Pero puede ayudar en otras antes de la cirugía? Sí. Oye, ¿y en otros les puede ayudar durante la cirugía? También. Oye, ¿y a otros los puedes operar y ayudarles después? También. ¿Sí? Es decir, tiene su utilidad antes, durante o después. ¿Sí? Por eso hay pacientes que de repente les digo, no, pero espérate, ya si te sigue doliendo, te ponemos. ¿Sí? Si no te sigue doliendo, ¿para qué te pones? Aunque siendo estricto, lo ideal sería que se pusiera como quiera. ¿Sí? ¿Sí? Pues, entonces, si me hablan de articulaciones, ¿sí? Se puede aplicar para evitar antes, durante o después de la cirugía. La que sigue, por favor. Esta se las vuelvo a enseñar. Esta es la base. Si el paciente tiene una lesión, agrégale factores de reparación para que la cicatriz sea menor y que realmente el paciente se regenere. La que sigue, por favor. Las células mesenquimales del adulto, ¿sí? Son intrínsecamente curativas. ¿Y de qué depende su efectividad? Obviamente depende de cuándo, cómo y dónde esté el sitio de lesión, la enfermedad o el sitio de regeneración. Es decir, para la célula es mucho más fácil reparar piel, reparar el intestino, alguna lesión del intestino, que el cerebro, ¿verdad? ¿Sí? Una lesión de Alzheimer o Parkinson es más difícil de reparar. ¿Sí? Una lesión articular grado 1 o grado 2 es más fácil que una 3, ni se diga de una 4, ¿verdad? ¿Sí? La que sigue, por favor. Esta gráfica me gusta también mucho porque cuando hablen de articulaciones o hablen de lesiones de los huesos, hay algo que se llama la triada de la curación. ¿Y la triada de la curación qué significa? Que para repararse cualquier paciente requiere células que las puede tener propias o las puedes inyectar, ¿sí? Propias o de banco de células, pero tiene que tener también ¿qué? Factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son el plasma rico en plaquetas o lo que se encuentra propio en la sangre, ¿sí? Pero tienen que tener dónde quedarse. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la semana pasada me pasaron vino una paciente foránea, una lesión medular que estaba paralítica desde hace como 3-5 años, no me acuerdo. Que si era candidata a terapia celular, ¿no? Por eso me la mando. Tenía un defecto de 2 centímetros, es decir, la médula estaba cortada 2 centímetros por la lesión que tuvo. ¿Cuándo creen que se van a alcanzar 2 centímetros de pérdida de tejido neurológico? Nunca. ¿Siempre? Obviamente no es candidata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el armazón, es decir, los 2 centímetros son que le faltan. ¿Sí? Yo le puedo agregar células, le puedo agregar factores de crecimiento, pero no tiene los 2 centímetros. Esos 2 centímetros nunca se van a alcanzar con células. ¿Sí? No es lo mismo a un paciente que nada más tiene golpeada la médula. Es decir, todavía existe médula, pero está golpeada. Es decir, agrégale factores o células y lo más seguro es que si le ayudes. ¿Sí? Entonces, cada paciente es diferente. ¿Sí? Tiene que tener los 3 factores para que realmente el paciente tenga una posibilidad alta de éxito. Es cierto que a veces con los puros factores de crecimiento jalan, ¿eh? Hay pacientes que con el puro armazón jalan y hay pacientes que con células solas jalan. Es decir, el cuerpo tiene una capacidad de reparación, pero la triada para asegurar la reparación tiene que tener los 3 componentes. La que sigue, por favor. Y ya si hablamos de células mesenquimales, les quiero decir que hay 2 palabras: autólogas y alogénicas, es decir, las propias del paciente o las de otra persona. Si ustedes me dicen, no, doctor, prefiero mis células que las del banco, sí y no. ¿A qué me refiero? Las células madre tienen una ventaja, que es algo que se llama inmunoevasivas, es decir, pueden ser de cualquier persona. Si son células madre, tu cuerpo inmune, tu sistema inmune no las va a detectar, las deja pasar, porque son células madre reales. Esas no distinguen al sistema inmune, es decir, se las puedes aplicar a cualquier persona. ¿Sí?
son inmunoevasivas. Es decir, si me dices, oye, las mías son igual de buenas que las de un bebé, en el sentido estricto sí, aunque las del bebé son más jóvenes, pero son células madre iguales. 100 millones son 100 millones. ¿Sí? Y la ventaja de las células de banco es que sabes cuántas estás poniendo. Esa es una ventaja. En cambio, con las células propias del paciente, varía. Hay pacientes que tienen más, hay pacientes que tienen menos. ¿Sí me explico? Entonces no lo puedes estandarizar. Es decir, no puedes saber exactamente qué es mejor o qué es peor cuando aplicas las propias, porque cada paciente es diferente. ¿Sí? Y las hay de dos tipos. Frescas significa el mismo día, las aplicas, las aíslas y las inyectas, o las cultivadas. Cultivadas significan las que sacas, mandas al laboratorio, las multiplican y te las regresan. ¿Sí? Que pueden ser las tuyas o las de otra persona. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando hablan de células, me hicieron terapia celular. ¿Qué te hicieron? No, me sacaron sangre y luego de ahí la sacaron. En la sangre, ¿cuántas células madre existen? Bien poquitas. Necesitas expandir, o sea, necesitas estimularlas a que salgan para utilizarlas de tu sangre. ¿Sí? Realmente las células madre son muy pocas en la sangre, son muy pocas en la médula, son más en la grasa, por ejemplo. La grasa tiene mucho más células que la médula ósea. ¿Sí? Pero los estudios dicen que las de médula ósea se diferencian mejor que las de grasa. Entonces ya no sabemos, ¿verdad? ¿Sí? Pero así son. Entonces si lo quieren dividir, son propias o de otra persona. Son frescas o cultivadas. ¿Qué es mejor o qué es peor? Dependiendo de la persona, dependiendo qué es lo que requiere para realmente hacer un plan de tratamiento. ¿Sí? ¿Para que sigue, por favor? Y lo que les comentaba, las que más usamos de las propias del paciente son las de grasa y las de médula ósea. ¿Sí? Las de diente menos, y obviamente hay unos que sacan, ¿sí?, de la sangre menstrual. La sangre menstrual tiene muchas células madre también. ¿Sí? Y de ahí las están aislando. ¿Sí? O sea, les digo que prácticamente casi en cualquier tejido existen células madre. Lo interesante es aislarlas y diferenciarlas. La que sigue, por favor. Y esta camisa no le he mandado a hacer, se me ha olvidado el la cual dice: estamos hechos de células, no de medicamentos. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con eso? Existe mucha gente que llega bien orgullosa porque se toma 10 medicamentos. Según ellos se están cuidando mucho porque toman medicamentos para todo. ¿Sí? Y realmente los medicamentos, ¿qué es lo que hacen? Generalmente es ocultar síntomas. Ocultar signos. ¿Sí? El único que tiene capacidad de recuperarse a sí mismo, ¿quién es? El propio cuerpo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer como pacientes, hablando ya con ustedes, es tratar de ayudar al cuerpo a mantenerse sano en las mejores condiciones posibles. La que sigue, por favor. La tarea de la curación, la que sigue. ¿Sí? Y eso es algo interesante que me gusta. Yo siempre traigo un mensaje social. ¿Sí? Tenemos que aprender de las células. ¿A qué me refiero? Tenemos que tener una civilización armónica, y esa civilización armónica que tienen nuestras células en nuestro cuerpo lo debemos llevar también a lo laboral, a lo social, a lo económico, a lo político, a lo afectivo, es decir, a toda la sociedad. Acuérdense, las células tienen una capacidad increíble de comunicación entre ellas y armonización entre ellas. A ver, sigue, por favor. Estos son nuestros correos, cualquier cosa, ¿sí? Estamos para servir. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿O todo es duda, verdad? Sí. Eso es algo interesante. Por ejemplo, cuando me invitan a cursos, ¿sí?, es bien común que te inviten y en 2 días te enseñan supuestamente al doctor a manejar terapia celular, a inyectarle células a cualquier paciente. Y no es así. Cada paciente es diferente. Hay unos que requieren de banco, hay unos que requieren propias, ¿sí? Hay unos que no son candidatos, que es lo más interesante. Es decir, hay que seleccionar a quién sí le va a funcionar y a quién no va a funcionar. ¿Sí? Y la terapia celular, yo soy ortopedista, lo que no sabemos si es una, es simplemente una herramienta más en el arsenal que tenemos para mejorar las condiciones del paciente. Simplemente es otra herramienta. Esta no es la panacea, ¿sí? Esto no cura a nadie, ¿sí?
El único que puede curarse a sí mismo, ¿quién es? El propio cuerpo, no se les olvide. Esta es una herramienta más para tratar de ayudar al cuerpo a que se regenere, ¿sí? Entonces, si alguien tiene algún padecimiento o algo, mi sugerencia, vaya con un médico que maneje terapia celular y que sea serio en el manejo de la terapia celular, ¿sí? Porque el problema de esto también es el que tiene cabeza de martillo, todo le ve cabeza de clavo, ¿verdad? Y a todos les va a decir que sí jala. No es cierto, tiene sus indicaciones, ¿sí? Como cualquier herramienta que usamos como médicos. Es decir, la cirugía nunca se va a poder evitar, siempre va a haber pacientes candidatos a cirugía, ¿sí? Pero lo que sí es un hecho es que con este tipo de terapias podemos ayudar a muchos pacientes a mejorar su estado físico, ¿sí? Para tratar de evitar al máximo que acaben en cirugía. Y si acaban en cirugía, para que se recuperen lo más rápido posible. ¿Tiene alguna indicación en un paciente sano que no sea Muy buena tu pregunta. ¿Sí? La pregunta es si en un paciente sano vale la pena o no vale la pena hacerse terapia celular. Arriba de 50 yo te diría que sí. Arriba de 50 yo te diría inyectar 100 millones de células intravenosas cada 2 o 3 años. ¿Sí? La ventaja de las células mesenquimales del adulto de banco. Yo te recomendaría banco, ¿para qué te haces una? Bueno, si me dice, me voy a hacer una lipo, ándale, aprovechamos y agarramos células, ahí sí ya, más fácil, ¿sí? O sea, porque son tus propias células y todo, ¿sí? Pero si no te vas a, si nadie se va a hacer una lipo, ¿sí? Mira, yo te digo, inyéctate 100 millones de células cada 2 o 3 años como mantenimiento intravenoso, ¿sí? Oye Ramiro, voy a notar cambio, está sana, lo dudo. ¿Qué ventaja tienen las células mesenquimales del adulto? Como les comentaba, son inteligentes, es decir, ellas se van a ir a donde se requiera, a donde se requiera. Tú no hay que decirle nada, ellas se van a ir a donde tengas un daño y se reparen, ¿sí? Esa es la ventaja. Lo que dicen la gente que se dedica a esto, entre los 50 y 65 años, cada 2, 3 o 5 años, 100 millones de células. De los 65 a los 75, cada 2 años. A partir de los 75, cada año. Cada año. Porque obviamente tu reserva se va a bajar, ¿sí? Entonces, yo me inyecto desde hace que 4 años más o menos, 100 millones de células, cada 2 años. ¿Y no se enferma? No estoy enfermo. Doctor, una pregunta. Pero de banco. El desgaste de hueso, La puedo decir, de cara o de diente, no es lo mismo que de hueso no, hueso de rodilla, de brazo, de... No, la gente confunde osteoporosis con desgaste. Son cosas totalmente diferentes. ¿Pero qué es el desgaste? Osteoporosis significa que el hueso se vuelva poroso. Eso no duele mientras no te fractures. El hueso poroso no duele mientras no te fractures. El desgaste articular, es decir, la artritis o artrosis, que el nombre correcto sería artritis degenerativa o artrosis degenerativa, ese causa dolor y se divide en 4 etapas: grado 1 leve, grado 4 severo. Grado 1 o 2 puede ser que mejores con ácido hialurónico, ¿sí? Puede decir con nutrita, colágeno, cosas de esas, ¿sí? ¿Sí? O plasma rico en plaquetas. El grado 3, ahí sí requieres células, a fuerza. ¿Por qué? Porque ya requieres un mayor, más intenso tratamiento. Y el grado 4, es decir, la lesión articular, cuando ya choca hueso con hueso, es irremediable. Vas a acabar en cirugía. Lo único que hace la terapia celular, ¿qué puede ser? Alargar el proceso, ¿sí? Pero el que está en etapa 4 va a acabar en cirugía. Pero, por ejemplo, hablando de rodilla, si tiene una falla en el eje, es decir, está charrito, tienes que ayudarle con el cambio de eje también, ¿sí? Porque las células no te van a corregir el que esté chueca, ¿verdad? Entonces tienes que ayudarle con plantillas, ¿sí? O con alguna forma, ¿sí? Para tratar de ayudar a las células a que hagan su trabajo, ¿sí? No es magia, esto no es magia, aquí no existe magia, olvídense, ¿sí? Porque a veces me da pena cuando veo anuncios en Facebook o cosas de esas que te van a curar. No es cierto, es falso, nadie cura, ninguna cirugía cura. Lo que hacemos es tratar de poner en mejores condiciones al cuerpo para que tenga capacidad de repararse, ¿sí? Hay veces que tiene lugar la terapia celular, hay veces que no tiene lugar, ¿sí? Si yo quitara el factor dinero, es decir, porque no hay que ser un gasto,
yo te dijera, póntelas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas te las pones en la vena y donde vaya. Pero si me dicen, oye, es que tengo un problema en la rodilla, me pongo en la vena. No, ponte en la rodilla. ¿Por qué? Porque el cartílago no lleva sangre. Te puedes tomar la farmacia, tiene que ser directo. ¿Sí? Es decir, hay lesiones en las que tiene que ser directo el tratamiento. ¿Sí? Hay lesiones en las que tiene que ser directo el tratamiento. Sobre todo en estructuras que no llevan sangre. En estructuras que no llevan sangre, tiene que ser directo el tratamiento. Yo sé que no se debe de preguntar porque con la salud no tenemos, ¿cómo se dice? Gastan en cualquier cosa y en la salud no. Es muy costoso el tratamiento que dice de inyectarse en la célula, ya sea propia o de laboratorio con otra persona. Es que es bien variable el costo, porque si es una rodilla es diferente a 2. Si es grado 1 es diferente a 2, si es grado 2 es diferente a 3. Si pensamos en costo, a largo plazo es más barato. ¿Sí? Si tú comparas una prótesis de rodilla con terapia celular, pues no hay comparación. Pero si el paciente requiere prótesis de rodilla y le coloca células, pues sí gastas dinero de extra. ¿Sí? Entonces, por eso es importante encontrarle su lugar a cada quien. ¿Sí? Hay pacientes que no son candidatos a células, es decir, requieren prótesis de entrada. ¿Sí? Hay pacientes en los cuales sale más barato colocarles células que una prótesis, sí. ¿Sí? Pero es bien variable. ¿Sí? Y cuando me da pena cuando de repente escucho pacientes que me dicen, es que me sacaron células y me inyectaron. ¿Cuánto te cobraron? 3,000 pesos. ¿Sabes cuántas células van por 3,000 pesos? ¿No? ¿Sí? Si me dice, ¿cuánto cuestan 100 millones de células? Y ahí volvemos al tema, aquí la doctora sabe manejar eso. Es que también te la pongo bien sencilla, como doctor es bien difícil, porque hay laboratorios que te dicen, te vendo 10 millones de células para que las apliques al paciente. No, bueno, las hemos estudiado y no vienen 10 millones, vienen menos. Y luego vienen células muertas, Y que ya te las tampoco cobran. te las cobran como si fueran vivas. Es cierto, siempre, entonces tampoco es fácil. O sea, si de repente dices, es que fui con el doctor y me pusieron 20 millones de células, ahora te voy a decir, dime de qué banco y dime qué viabilidad tenían. Es decir, cuántas realmente estaban vivas y cuántas no. ¿Por qué? Porque también en esto se ha hecho un mercado muy triste, por no utilizar otra palabra. ¿Sí? En las cuales te digo, porque he estado en esto y le he pedido a 3, 4 bancos diferentes y ya regresé al mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te das cuenta que los otros no te estaban vendiendo células. ¿Sí? Te estaban vendiendo. Sí, pero como son más baratas y como el doctor no puede comprobar cuánto le están vendiendo, porque así es. ¿Cómo sabes? ¿Sí? La ventaja es que nosotros tenemos un contador celular. Entonces el contador celular te dice tantas. Entonces dices, ay, no es cierto lo que me están vendiendo. ¿Sí? Entonces por eso también hay tanto fraude en esto. Ese es lo triste de esto. Ese es lo triste de esto. ¿Sí? Es decir, es una terapia muy interesante que está siendo maltratada por médicos y pacientes, de los dos. ¿Sí? Y primero tiene que hacer el estudio para ver, como usted dice, que si la persona es candidata para... Siempre. 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 Por ejemplo, me puedes mandar una resonancia de columna y a lo mejor te digo, no te hagas nada, no estás tan mala. O me puedes mandar una resonancia de columna y yo te digo, eres de cirugía, a lo mejor dices, no me duele tanto, pues no te operes. Los estudios de imagen no siempre están corroborados 100% con el dolor y las molestias del paciente. Por eso a mí si me dicen, de repente dices, es que te mando los estudios, no me sirven de nada, te tengo que revisar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que ver si corresponde con tu dolor, si son los síntomas, ¿sí? Para comprobar si realmente te va a ayudar o no te va a ayudar. Por eso siempre es muy importante la exploración física. Y suena triste para eso, es que no me quiero revisar para sacarme el dinero de la consulta. No, hombre, es que el estudio no necesariamente va con lo que el paciente se queja. ¿Sí? Y me han tocado pacientes que de repente llegan, por ejemplo, por problema de columna y es una cadera. ¿Sí? Y parece columna, sí, pero es cadera. ¿Sí? Entonces tienes que evaluar al paciente. ¿Sí? Los estudios de imagen, la resonancia tiene un 30 a 40% de fallas. Es decir, muestra imágenes que no corresponden con las molestias del paciente. 30 a 40% de fallas. Entonces, si tú me dices, oye, me mandas el estudio, voy a tener un 30 a 40% de falla de entrada. Nada más porque no estoy viendo al paciente, viendo el estudio. Entonces, obviamente, la forma de reducir eso es revisar al paciente. ¿Sí? Disminuyes esa posibilidad de falla. Otra pregunta,
doctor, en un paciente que tiene antecedente de cáncer que ha sido tratado, curado, ¿está fuera o no fuera? Se dice que son al menos 5 años de demostrar que el paciente está libre de cáncer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es bien interesante, qué buena tu pregunta. Al cáncer, ¿qué crees que hacen las células? Lo ven como una lesión aguda. Y como lo ven como una lesión aguda, ¿qué intentan? Repararlo y hacen más. ¿Sí? Entonces, en pacientes con cáncer que no tengan al menos 5 años de ausencia de enfermedad, no se debe aplicar terapia de células madre. Es una contraindicación absoluta, absoluta. ¿Sí? ¿Y con diabetes, doctor? Pero, por ejemplo, es interesante, volvemos a lo mismo. ¿Sí? Oye, Ramiro, pero existen unas células del cuerpo que pueden ayudar contra el cáncer. Sí, pero necesitas sacarlas del paciente, mandarlas a un laboratorio y te regresan unas células especiales para luchar contra el cáncer. Pero no son células madre, ¿sí? Se llaman células dendríticas, son unas células especiales, ¿sí? Que son para atacar el cáncer. Dendríticas. ¿Sí? ¿Y se hace aquí? ¿Se puede hacer? En Monterrey no existe laboratorio. ¿Tú lo tienes? No, en Guadalajara, ¿verdad? Siguen siendo en Guadalajara. Para cualquier tipo de cáncer. Sí, sí, tienes que mandarlas, las mandas a un laboratorio en Guadalajara y ellos multiplican las células para defenderte contra el cáncer. Pero realmente no son células madre. ¿Queda claro? No son células madre, son células contra el cáncer, son células antitumorales. ¿Sí? Esas sí sirven. Pero esas son de laboratorio y las tienes que mandar a Guadalajara, que son en donde lo están manejando. ¿Sí? ¿Alguien me hace Le otra pregunta? preguntaba yo sobre la diabetes, si son recomendables para pacientes con diabetes. La diabetes más común es la diabetes tipo 2. Pero la diabetes tipo 2 está muy asociada con mal estilo de vida. Ahí no funciona. ¿Sí? El estilo de vida es muy interesante y es básico en la diabetes tipo 2. En las células madres sí pueden ayudar en la diabetes tipo 1, porque la diabetes tipo 1 es una enfermedad inmunológica. ¿Sí? Ahí sí pueden funcionar las células madres. ¿Sí? Si es la célula 2, pues es que quiero bajar de peso y ya no quiero, ¿sí? Si sigues comiendo azúcar no te baja ninguna terapia. ¿Sí? Porque es una enfermedad de estilo de vida muy común. ¿Sí? La diabetes tipo 1, las células mesenquimales del adulto pueden dar un buen resultado. Las células tipo 1. En la diabetes tipo 1. Pero en la diabetes tipo 2, con insulina, No funciona. tampoco. No, porque es diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 tiene que ver mucho con estilo de vida. Estilo de como le vida, comentaba. alimentación. Oye, a lo mejor, ya controlándome mejor, me ayuda a mejorar mi estado físico general, sí, pero no excluye en que hay que mejorar mucho el estilo de vida para que mejore la enfermedad. ¿Sí? Sí, doctor, yo estoy con desgaste artrosis, traigo una artrosis de rodilla, ¿sí? Osteoartrosis. Estuve tratándome Clima. hicieron un tratamiento de PRP, planar con plaquetas. Después de esto me iban a dar terapia física y me iban a inyectar ácido hialurónico. Pero para esto el doctor me encarga una resonancia magnética. Y sí me la hago, ¿verdad? Pero yo ya traigo para todo esto. Pero yo ya traigo casi el 4, el grado 4. Ligamentos cruzados y ausencia de meniscos y no sé qué tanto. Ya no quise regresar con él. Regresé con mi traumatólogo donde yo consulto. Me dice, es que ya eres candidata para prótesis. Pero antes de esto, el doctor que me estaba atendiendo, que me puso el PRP, me dice, pues no hay de otra más que ponerte células madre. Entonces dije, pues no sé si funciona. En grado, si es grado 4, como les comentaba, va a acabar así. Sí, y luego me asusté porque le dije, bueno, le dije a una enfermera, ¿y de dónde van a sacar las células madre? Para ponerme las, me dice, de la tibia. Y dije, no, pues eso sería perforar o no sé de dónde. La tibia sí lo usamos, pero tiene menos células que la cresta ilíaca. Es decir, acá hay más células que aquí.
Pero Pero a veces sí usamos las de tibia porque son más cómodas. Es decir, inyectas, perforas el hueso en el mismo lugar donde vas a inyectar, entonces se siente como un solo piquete. En cambio acá es un piquete y acá es otro. Pero se la pongo bien sencilla. Si me dice, oye, amigo, tengo artrosis grado 4, va a acabar en prótesis. Si me dice, oye, me interesa no operarme, me gustaría alargar el proceso, póngase células con plasma, pero sabiendo que va a acabar en prótesis. Eso es importante porque el paciente tiene que saber qué posibilidad de éxito tiene. ¿A qué me refiero? Si usted me dice, oye, voy a gastar 30, 40 mil pesos en una terapia celular de rodilla y la prótesis me cuesta 80 o 100, me descompleto, póngase la prótesis. No le gaste la terapia celular. Y de hecho oye, estoy en una etapa 3, muy interesante el uso del dinero. ¿Sí? Muy interesante el uso del dinero porque está en etapa 3. Etapa 2 ni se diga, esa no es de prótesis. ¿Sí? Etapa 2 no es de prótesis. ¿Sí? Ese es ácido hialurónico, plasma y lo más seguro es que mi célula requiera. Etapa 2 puede ser células si quieren un tratamiento intensivo. Pero etapa 3 se puede ir para cualquier lado. Puede ser que mejore con terapia, puede ser que acabe en prótesis. Etapa 4, olvídese, prótesis, no gaste su dinero de OPES. ¿Sí? Que es algo que le voy a decir que sucede. Lo interesante de esto, y yo se lo comento a la gente que trabaja conmigo, es que si van con un doctor que no pone prótesis, le va a decir, no, yo soy bien buena gente y te voy a tratar de evitar la cirugía. ¿Sí? Te saco dinero, te inyecto ahí y te voy a tratar de salvar la cirugía. Y como no te voy a operar y no te funciona, te voy a echar a ti la culpa que no respondiste al tratamiento. ¿Sí? En cambio, uno que pone prótesis, uno que opera, pues te dice, no gastes tu dinero, vas a acabar en eso. ¿Sí? Y si te hago ese tratamiento vas a acabar en cirugía y vas a decir que nada más te descompleté y te saqué el dinero. No es correcto. ¿Siempre? Sí. Es como los que van al centro cuando me ponen puro sono, ¿verdad? ¿Sí? Yo también pongo sono, ¿sí? Pero yo sé a qué paciente le funciona, a qué paciente no, ¿sí? En cambio, los que van ahí sienten que el doctor les hace un favor por no quererlos operar, cuando realmente lo único que los hace es gastar el dinero de OPES. Bueno, yo de Entonces, hecho... eso es interesante, tienen que buscar un médico de confianza que les ayude a tomar la mejor decisión, pero cada paciente es diferente. Sí, bueno, yo de hecho con él me hizo una discoplastía, porque yo traía hernia de disco, ¿sí? Y yo fui con él para evitar la convencional y quedé muy bien. Me hizo por medio de punciones, no sé qué me haría, me inyectaron, no sé. Quedé muy bien, ya tengo 4 años. Entonces cuando empecé con el problema de rodilla, yo ya tenía muchos años, pero preferí arreglarme primero mi columna. Entonces empecé con el dolor de rodilla y dije, bueno, pues como yo ya le tuve confianza, ya estuve bien de mi columna, ya no me dio el problema del nervio ni nada, volví con él. Y sí, pues él me dijo que necesitaba plasma y ácido hialurónico, pero que necesitaba ver la resonancia magnética para saber si era candidata a la célula madre. Lo más importante es que se lleven al concepto de que no es magia. Esto no es magia. Este es un tratamiento, es una opción que tiene sus usos, tiene sus indicaciones y tiene sus contraindicaciones. Es lo más importante. Si van con alguien y les habla que esto es magia, no es cierto, es mentira. Sí, bueno, y Es después una de opción mi terapia, interesante y lo más importante es cada paciente es diferente. O sea, ahorita lo que me platique, sí, no sé, porque necesitas ver exámenes, necesitas ver al paciente, la fuerza muscular, ¿sí? Y en base a eso valoras. Hay gentes que les duele más una rodilla que la otra, y cuál creen que está peor. La que no le duele, la duele menos. Así es esto. Siempre es a lo que me refiero. Entonces, cada paciente es diferente. sí, no, de hecho tengo una artroscopía en la izquierda y la que traigo más mal en la derecha. Estoy en lista de espera para la prótesis. Después de la operación, ¿me serviría para recuperarme las células? Si es después de una prótesis, ya para qué. ¿Ya no? Sí, Ahí lo se que hizo otro tipo de terapia. Si usted me dice, oye, me pusieron una prótesis, me sigue doliendo, ya las células creo que no tienen utilidad. Hay otro tipo de terapias para ayudar más que las células, por la cuestión costo. Sí. Hay terapias más económicas después de una prótesis para ayudar que las células. Pues cada paciente es diferente. Doctor, tengo una ya ve, como usted que sabe mucho de Facebook, un comentario de que las células madres, que se desarrollen, no sé en qué, si los chicos
No, pero que las señoras madres al cuerpo que vuelven a ser los días con las no sé. No, la cosa que sucede, a mí me da mucha pena y la verdad se la voy a poner en esa silla. Yo voy con esta plática y se la presento a cirujanos de rodilla, ¿qué hacen? Se acaban. Se voy y se la presento a cirujanos de columna y acaban. Pero como mi ego es más grande que lo que ellos me dicen, me vale gorro. No, yo no sé qué sucede. Yo no sé qué sucede en este tipo de terapias. El tiempo pone a cada quien en su lugar. ¿Siempre? Entonces yo sé que este tipo de terapias, no ahorita, 5, 10 o 20 años, esta va a ser la opción. No para todos los pacientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que ser una sociedad más profiláctica, no esperarte a que estés muy malo, sino atenderte en el camino, ¿sí? Para ponerte en las mejores condiciones. Y eso el tiempo no lo va a decir. Pero lo que yo sí creo, ¿sí? Y estoy totalmente convencido, ¿sí? Es que tenemos que mejorar las condiciones de cada paciente para que tenga la capacidad de regenerarse, ¿sí? Y no nos tenemos que esperar a estar muy malos para atenderlos. Tiene que ser antes, ¿sí? Tratarlos de mantener antes, ¿sí? Es decir, no vas a dejar de comer dulce hasta que te hagas diabético, ¿verdad? Es ilógico. Si ya sabes que te hace daño, administrate. No te estoy diciendo suspende, administrate. El éxito en la vida yo creo que es aprender a vivir con lo que tenemos y no tenemos, con las enfermedades que nos tocaron, los que no nos tocaron, y aprender a hacer un equilibrio. Y lo más difícil en la vida es el equilibrio. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. Eso es lo más difícil, es el equilibrio, ¿sí? Trabajas mucho, pues tienes que descansar, ¿verdad? Oye, es que descanso todo el día, pues ponte a jalar, ¿verdad? Es cierto, es el equilibrio, el éxito en la vida, igual que en el cuerpo, es el equilibrio. Y es lo más difícil de obtener en todo, ¿sí? Igual en las decisiones familiares, ¿sí? Las decisiones laborales, exactamente el equilibrio, lo que es justo. Y la célula madre, para mí es una opción muy interesante. La verdad es que, y lo más interesante lo digo como doctor, tengo 5 años en esto, no tengo mucho, tengo 5 años, y he conocido mucho charlatán en mi camino, mucho charlatán, ¿sí? Pero ya después de 5 años creo que ya conocí a los buenos también, ¿sí? Que si ya te das cuenta la gente que está haciendo bien las cosas, ¿sí? Entonces ahí vas encontrando el lugar de cada quien. Por ejemplo, en 2 semanas voy a Vancouver, ¿sí? Y es una asociación bien interesante, porque ellos se dedican a pura restauración de cartílago. Pero lo interesante de esta sociedad es que van los doctores de todos los equipos de Estados Unidos, de hockey, de fútbol, americano, de soccer, y van y presentan lo que están haciendo con los operadores elite, es decir, los que cuestan muchos millones de dólares, ¿sí? Y a ellos sí les conviene o no les conviene este tipo de terapia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo al basquetbolista profesional lo regreso un mes antes a jugar, ¿cuánto significa en dinero? Mucho. ¿Sí? Entonces, este tipo de terapias está mucho ahorita a nivel articular para el atleta de alto rendimiento. Es decir, regrésalo rápido, porque ese parado cuesta mucho dinero. Entonces, tú me dices, oye, lo que menos les cuesta, 2, 3, 5 mil dólares es lo que menos les interesa. Ese señor gana millones de dólares por año, ¿sí? Lo quieren regresar rápido, ¿sí? Entonces, y ayer estaba viendo una plática, dije, no, ese doctor me encantó porque puso como 10 equipos, ¿verdad? De fútbol, de soccer, de americano, de básquet, de todos los que atienden, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente él está haciendo terapia regenerativa. ¿Qué está haciendo? Intentando que el paciente o el atleta se recupere lo más rápido posible porque cuesta dinero, ¿sí? Y los gringos son muy buenos para el dinero, es decir, ellos valoran siempre el riesgo-beneficio, cuánto le inviertes, cuánto le vas a sacar, ¿sí? Y lo que menos les preocupa es gastarle células a un paciente atleta, porque se va a recuperar más rápido. Lo único que está en veremos, que eso está muy interesante, es el doping, ¿sí? Porque para atletas de alto rendimiento algunos esto lo toman como doping, entonces tienen que avisar, ¿sí? Que van a hacer muchas terapias para que no lo tomen como doping, ¿sí? Que no hay forma de detectarlo, siempre estrictos, no hay forma de detectarlo, pero tienen que avisar, ¿sí?
¿sí? De que le dan ese tipo de tratamientos para que no sientan que el paciente quiere sacar ventaja de un tipo de tratamiento. Es para eso, no es para otra cosa. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Cumplimos a las 9, dijimos. Les agradecemos mucho su atención, muchas gracias. Yo les quiero que se vayan para que les den una revista de nosotros.